A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Aunque los reyes siempre se han creído representantes de poderes extraterrestres, al parecer han sido, al fin y al cabo, bastante humanos. Un caso concreto era el rey Carlos IV de España, hombre común y corriente que sufría de cálculos renales. Carlos IV entonces se dedicó a ordenar la construcción de capillas en honor a Dios y a todos los santos, buscando su curación. Pero el resultado fue de mal en peor y nunca se alivió de sus dolorosos males. Y ante la ausencia de soluciones científicas, optó por imaginar fórmulas religiosas. Quienes salieron ganando con su enfermedad y con la construcción de iglesias y capillas fueron los carpinteros y albañiles, los decoradores y pintores. Y entre los pintores, Carlos IV tuvo al más grande pintor de su tiempo, a un hombre llamado Francisco José de Goya y Lucientes. En principio no fue fácil la vida de Goya. Era hijo de un hombre que no dejó testamento porque no tenía nada que dejar. Pero desde niño, Goya mostró grandes dotes artísticas. Y al final, Goya fue nombrado pintor de la corte española, lo cual le significó el reconocimiento que bien se merecía. Y le significó más. Le permitió a Goya escapar de la Inquisición que quería llevarlo a la hoguera por sus pinturas críticas y por su famosa maja desnuda. Goya, genio inclasificable, como todos los genios, fue nombrado pintor oficial de la corte un día como hoy, 25 de junio de 1789. Pero más importante que su cargo de honor es el espacio que Goya ocupa en el arte universal, con sus pinturas llamadas duras y críticas, con sus aquelarres, con sus fantasmas y sus miedos. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. Municipio de Quito habilita 1.740 cupos para estudiantes en 20 establecimientos educativos. COE Nacional ratificó que actividades masivas como festejos por el Inti Raymi están prohibidos. 30.000 miembros de la comunidad educativa se niegan a vacunarse. El nivel de empleo puede recuperarse 3% hasta fin de año. El sistema tributario perdió más de 453.000 contribuyentes. Trámites para proyectos de vivienda se reducen. La ocupación de UCI aún supera el 80% en los hospitales públicos. Ecuador es condenado por desaparición de persona con discapacidad. En el segmento de opinión, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En política internacional, autoritarismo global. Y en los editoriales, Ramiro Ruiz, la burocracia y el socialismo. Vicente Albornoz, la comodidad de una ideología. Roberto Aguilar, caso al universo, otra factura para Correa. Y Roberto Aspiazu, primer mes. Noticias del día con Carla Sánchez. Municipio de Quito habilita 1.740 cupos para estudiantes en 20 establecimientos educativos. Las autoridades de la Secretaría de Educación del municipio afinan detalles para retomar las clases del próximo año lectivo. Informaron que se habilitaron 1.740 cupos para 20 establecimientos educativos del Distrito Metropolitano de Quito. Patricio Áviles, secretario de la Educación del Cabildo, informó que los aspirantes podrán inscribirse en el portal web www.educacion.quito.gov.es desde las 0 horas del 28 de junio hasta las 23 horas con 59 minutos del jueves 1 de julio. El viernes 2 de julio, a partir de las 12 horas, se realizará el sorteo público de cupos en la sala de sesiones del Consejo. Este se efectuará en una transmisión en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Secretaría de Educación, @Educación Quito. En la Secretaría de Educación que se informó que los cupos se distribuirán de la siguiente forma: 958 para
para primer año de Educación General Básica. Unidades educativas: Antonio José de Sucre, Bicentenario, Calderón, Eugenio Espejo, Julio Enrique Moreno, Osvaldo Lomeida, Quitumbe, San Francisco de Quito y Sebastián de Benalcázar. 650 para octavo de Educación General Básica. Establecimientos: Alfredo Pérez Guerrero, Cotocollao, Fernández Madrid, Humberto Mata Martínez, Julio Moreno Pellerrera, Manuel Cabeza de Vaca. 9 de octubre, Pedro Pablo Travesari, Rafael Alvarado, Sebastián de Benalcázar y José Ricardo Chiriboga. 132 en primer año de Bachillerato General Unificado. 9 de octubre y colegios municipales José Ricardo Chiriboga y Juan Wisnet. COE Nacional ratificó que actividades masivas como festejos por el Inti Raymi están prohibidas. Las celebraciones del Inti Raymi o Fiesta del Sol podrían traer consecuencias negativas si la comunidad no colabora. Así lo advirtió Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional. Recordó que en Ecuador continúa vigente la resolución del COE Nacional del 10 de junio que prohíbe la realización de eventos públicos masivos. Señaló que las intendencias de policía de las diferentes provincias no están emitiendo autorizaciones para la organización de programas que puedan generar aglomeración de personas. Los casos de aglomeraciones, las fiestas, los escándalos y la gente que bebe licor en el espacio público han subido a los niveles que se tenía antes en la aplicación del último estado de excepción del 23 de abril al 20 de mayo. También aumentó la cantidad de personas que han ido a playas. Zapata informó que durante el estado de excepción llegaron 2.123 personas, pero luego de esa medida se han registrado 111.499 visitantes en las playas ecuatorianas. Por esa razón, pidió a los municipios y los COE cantonales aplicar aforos, distanciamiento y otras medidas que eviten las aglomeraciones. Las fiestas de grado de los bachilleres están prohibidas. 30.000 miembros de la comunidad educativa se niegan a vacunarse. De las 220.895 personas que conforman este grupo, 190.190 han recibido la primera dosis y 50.087 la segunda vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, María Brown, ministra de Educación, lamentó que existen docentes y otros funcionarios que no han acudido a recibir la vacuna y quienes incluso rechazan ser vacunados. Brown reveló que 30.000 miembros del sistema educativo no acudieron a su cita para ser inmunizados. En su mayoría ha habido docentes que han sido convocados hasta 3 veces y han decidido de manera voluntaria no recibir la vacuna. A ellos les hacemos un llamado a que hayan puntos y que vayan puntos de vacunación. Invitarles a considerar que cualquier vacuna es mejor que ninguna, destacó Brown. El nivel de empleo puede recuperarse 3% hasta el fin de año. La economía ecuatoriana tendrá una leve recuperación en 2021. El mayor paso adelante será que el crecimiento del 3% en el Producto Interno Bruto permitirá mejorar en algo el número de ecuatorianos con empleo formal. Sin embargo, la situación de la informalidad y el desempleo seguirá afectando a más de 5 millones de personas. Esa proyección significa un incremento del 3% en comparación a los niveles que inició el mandato de Guillermo Lasso en mayo de 2021. A esa fecha se registraron 2.670.281 ecuatorianos con empleo adecuado, lo que corresponde al 32% de la PEA. Como consecuencia del último cofinanciamiento y restricciones de las 16 provincias durante abril y mayo pasados, el mercado laboral se precarizó más. En total, más de 87.000 personas pasaron al desempleo y más de 100.000 perdieron su trabajo formal. El sistema tributario perdió más de 453.000 contribuyentes. Desde 2019, el sistema tributario perdió 453.198 contribuyentes en términos netos. Es decir, aunque se han creado 397.144 registros únicos de contribuyentes a RUC, por el otro lado se han cerrado o suspendido 850.342. Un total de 1.370.000 contribuyentes pagan impuesto a la renta
en el país. De ese número, 100.000 representan más de la mitad de la recaudación, lo que incluye 710 grandes empresas. En ese contexto, la pérdida de más de 453.000 aportantes al sistema es grave porque representa 100 y 150 millones que se dejan de recaudar al mes, o alrededor de 1.800 millones de dólares al año. En 2019, con una economía sin crecimiento, se crearon más de 11.683 RUCs para actividades de alojamiento y servicio de alimentos. La cifra cayó a 6.274, es decir, más del 47% en 2020 en medio del desplome económico de casi el 8% del Producto Interno Bruto PIB. En el caso de las actividades profesionales, la creación de RUC se redujo en más del 37%. Así de paso, más de 21.700 a menos de 13.900 en el último año. Por su parte, en la actividad comercial, la caída superó el 27%, pasando de más de 54.400 a 40.500 RUCs. Asimismo, en el sector de transporte y almacenamiento, que está actualmente buscando compensaciones del Estado, la formalización se desplomó casi un 60%. Finalmente, la creación del RUC también disminuyó casi un 40% en las actividades de agricultura y ganadería. Se pasó de 16.466 a 9.369. Esto a pesar de que sigue siendo uno de los motores del empleo del país, con más de 1,5 millones de trabajadores, en su mayoría precarizados. Trámites para proyectos de vivienda se reducen. Darío Herrera, ministro de Vivienda, anunció la derogación de 9 requisitos y trámites que incrementaban el tiempo mínimo para la revisión, validación y aprobación de proyectos, además de la adjudicación de viviendas. Así se destrabará un total de 500 proyectos inmobiliarios con los que se podrá construir 11.875 nuevas viviendas. Por el lado laboral, se abrirán alrededor de 30.000 empleos con una inversión privada de 482 millones de dólares. El sector inmobiliario ha sido uno de los más golpeados por la crisis. Las ventas se redujeron más del 58% y el crédito, incluso desde el BIES, cayó desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con un análisis del Ministerio de Vivienda, actualmente hay un déficit de más de 2,7 millones de soluciones habitacionales en el país. De ese total, alrededor de 600.000 son casas que necesitan una reconstrucción completa. La ocupación de UCI aún supera el 80% de los hospitales públicos. En los hospitales públicos del país se reportó una leve reducción de la ocupación de camas habitadas para pacientes con COVID-19. Hasta el 17 del mes, el 84% de los espacios en las unidades de cuidados intensivos UCI estaban llenos. En hospitalización el porcentaje es muy similar. El 81% de los sitios dispuestos para contagiados con síntomas moderados estaba ocupado. Los datos fueron proporcionados por el Ministerio de Salud Pública. En el Eugenio Espejo, por ejemplo, se habilitaron 22 camas en UCI, en donde se atiende a los infectados con síntomas graves. 2 de ellas están libres, lo explicó Manuel Gibaja, intensivista y jefe de área. En el Hospital Carlos Andrade Marín Achecam del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, la situación es diferente. Ahí la ocupación de camas en terapia intensiva es total, mientras que en hospitalización quedan 21 disponibles. Los hospitales privados también reportan una menor ocupación de camas para los pacientes con SARS-CoV-2. En UCI del 55% de espacios están llenos y en hospitalización el 54%. La fecha de corte es el 17 de este mes según el Ministerio de Salud Pública. Ecuador es condenado por desaparición de persona con discapacidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, condenó al Estado de Ecuador por violación al derecho a la salud y a la no discriminación de Luis Eduardo Huanchala Chimbo. El joven de 23 años con discapacidad, quien padecía de epilepsia, desapareció de un centro médico en 2004 sin que conozcan su paradero. El caso se remota al 10 de enero de 2004, cuando Huanchala fue internado en el Hospital Julio Endara de Quito, luego de que su madre Zoila
cachimbo firmara la autorización de ingreso. Según la historia clínica, ahí estuvo hasta el 17 de enero, día en el que habría abandonado el hospital. El recuento de los hechos indica que el enfermero encargado del cuidado de Huanchalá lo llevó a la sala de televisión, fue a vigilar a otro paciente y cuando regresó notó que no estaba en la sala. Inmediatamente lo buscó por el hospital, pero no informó a los guardias de seguridad. Desde ese momento se desconoce su paradero. En el veredicto de la Corte IDH subrayó que la utilización de la discapacidad de la víctima para justificar que era innecesario su consentimiento informado para el internamiento y medicación y la falta de acceso a los medicamentos constituyó una discriminación en razón de la discapacidad. Sobre el hecho de la desaparición de Huanchalá, el Tribunal Internacional señaló que Ecuador incumplió con sus obligaciones de iniciar de oficio sin dilación una investigación, realizar la labor de búsqueda seria de la presunta víctima e investigar lo sucedido con la debida diligencia. Además, señaló que se violaron los derechos a un recurso efectivo, a la verdad, a las garantías judiciales y a la protección judicial debido a que no se garantizó el recurso de habeas corpus, efecto para atender la desaparición e investigar los hechos en un plazo razonable. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa noticioso de Telesucesos. En estos días últimos hemos estado observando algunas cosas positivas, noticias positivas y otras no adecuadas para el Ecuador. Permítame comenzar a hacer comentarios sobre algunas cosas positivas. En primer lugar, amigos y amigas, tenemos que el precio del petróleo, del crudo marcador ecuatoriano, que es el WTI, está prácticamente a $75 el barril. Y es posible, de acuerdo a una serie de informaciones internacionales de bancos de inversión como el Banco de América, por ejemplo, que creen que es posible que el precio del petróleo, el WTI me refiero, puedan subir a más de $80 el barril. Ecuador pues tiene una calidad del petróleo un poco menor en cuanto a calidad se refiere al WTI, que es un crudo especial. Y hay una diferencia a veces de $3 a $5 en que el Ecuador vende a un precio menor debido a la calidad. Entonces el precio del petróleo ecuatoriano debe estar en este momento alrededor de $64 a $65, cerca de $70. Y esto naturalmente, amigos, es muy positivo para el Ecuador, porque eso implica más ingreso de dólares a la economía ecuatoriana, pero también implica más ingresos a Petroecuador, la empresa petrolera ecuatoriana por excelencia. Y también pues el presupuesto general del Estado. Muy positivo. Sin embargo, sencillamente no podemos confiarnos. ¿Por qué? Porque este precio es volátil, cambia por una serie de circunstancias y es posible que sencillamente este precio del petróleo dure algún tiempo más. ¿Por qué? Hay varias razones para eso. En primer lugar, sencillamente porque hay una expansión de la economía mundial muy importante. La economía americana, la economía europea, el Canadá, China, la India, son países que están creciendo a más del 4 o 5% anual. Y cuando el mundo desarrollado, como China, crecen a esas tasas, la demanda internacional de materias primas, entre ellos petróleo, crecen, aumentan. Y eso es positivo para todos los países exportadores de petróleo, entre ellos Ecuador. Pero también hay otra serie de factores que determinan el precio de la materia prima denominada petróleo.
son los inventarios que tienen países como Estados Unidos. Cuando los inventarios de petróleos, o los stocks como se dice en inglés, son bajos, el gobierno americano, por razones de seguridad, comienza a demandar más petróleo y eso implica mayor demanda y una tendencia a que el precio del petróleo aumente. Pero aparte de eso hay factores geopolíticos que son sumamente difíciles de pronosticar. Pero en todo caso, estimados amigos, este precio internacional que está beneficiando al Ecuador va a durar algunos meses más. Y hay que saber aprovechar, y estoy seguro que el gobierno del presidente Lasso aprovechará adecuadamente este aumento del precio internacional. Vuelvo a repetir, esta es una noticia positiva, pero también hay otras noticias positivas. Permítame mencionar el segundo caso que yo veo como elemento positivo en la economía ecuatoriana. Un grupo de empresarios ecuatorianos ha estado en Estados Unidos muy recientemente. Empresarios del sector flores, del sector de la industria manufacturera, del comercio, etcétera, que sencillamente han estado haciendo una serie de contactos con empresarios estadounidenses, con personas ligadas al gobierno del presidente Biden, a los efectos de ir complementando el esfuerzo del gobierno ecuatoriano para tratar de crear condiciones adecuadas a los fines de sencillamente avanzar en el proceso de llegar a acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, que es el país que tiene mayores negocios comerciales y financieros con Ecuador. Una tercera parte aproximadamente del comercio internacional entre Ecuador y Estados Unidos dependen de la economía americana. Y es necesario, estimados amigos y amigos, que ese proceso para firmar un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio, como se suele decir, con el gobierno americano pueda ir avanzando y progresando. Ya en el gobierno anterior se inició una primera fase y hoy el gobierno actual del presidente Lasso tiene que seguir sencillamente con las fases adicionales. No es fácil firmar un acuerdo comercial con un país, con cualquier país, en este caso con los Estados Unidos, es una tarea difícil, es una tarea compleja. Los negociadores tienen que sacar el mayor provecho en la negociación. Y el Ecuador debe ir con una estrategia de maximizar los beneficios correspondientes y de minimizar los costos. Siempre en un tratado de libre comercio hay costos. ¿Por qué? Porque en materia arancelaria, por ejemplo, hay que reducir los impuestos a la importación de una serie de mercancías que entran al Ecuador de parte, en este caso, de los Estados Unidos. Y esos entrarán a competir sencillamente con producción nacional. En ese sentido hay que minimizar los costos. ¿Cómo se minimizan los costos? Hay varias formas de minimizar los costos. Llegando a un acuerdo, por ejemplo, que el arancel de aduana para uno u otro producto de importación que venga a Estados Unidos no se libera, no se reduce, sino allá por 10, 15, 20 años hacia el futuro. Eso es para permitir que los industriales ecuatorianos o los productores agrícolas ecuatorianos tengan tiempo suficiente para ajustarse a las nuevas realidades, ganar competitividad y producir en el Ecuador a costos mucho más baratos. Pero también la gran ventaja de maximizar los beneficios es que se abre las posibilidades de exportar en forma más creciente al mercado americano sin pagar impuestos a la importación en los Estados Unidos. Hay varios países que tienen firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos en América Latina. Por ejemplo, usted tiene México, por excelencia, el primer país de América Latina que exporta en forma creciente hacia los Estados Unidos. Pero también usted tiene Chile y tiene países centroamericanos igual que Colombia. Y esos países cuando exportan sencillamente tienen una ventaja arancelaria que no la tiene Ecuador. Entonces debemos irremediablemente apoyar al gobierno en todos los esfuerzos
por avanzar y progresar para la firma de un tratado de libre comercio que no es que tomará de 6 meses, sino que será mucho mayor. Pero hay que avanzar y yo estoy seguro que el nuevo presidente de los Estados Unidos, el demócrata Biden, va a poder abrir las puertas al Ecuador. ¿Para qué? Para comprar más mercadería al Ecuador y a los efectos de ayudar al Ecuador en cuanto se refiere al crecimiento de la economía, a la creación de empleo en forma democrática, pero también para combatir la pobreza y pobreza extrema que hay en el Ecuador. Ese, por lo tanto, es otro factor sencillamente muy importante para el Ecuador y una noticia muy importante, y eso también hay que felicitar al gobierno nacional para que siga adelantando las fases para llegar en el menor tiempo que es posible un acuerdo comercial con Estados Unidos, que no solamente es un tema arancelario, tiene también que ver con inversión extranjera, con patentes, con marcas, etcétera. Pero eso es muy importante, estimados amigos y amigas, para el Ecuador, es muy importante. Pero la otra noticia importante y positiva también tiene que ver con que el gobierno del presidente Lasso ha decidido incorporarse al CIADE. El CIADE es un organismo del grupo del Banco Mundial, creado esto hace muchísimas décadas. ¿De qué se trata? Se trata de un organismo que sencillamente permite hacer una serie de diálogos para resolver problemas entre los gobiernos y sus inversionistas. En este caso, en Ecuador, por ejemplo, cuando tenga problemas el gobierno ecuatoriano con inversionistas americanos, por ejemplo, pueda sencillamente ir hacia este tribunal de arbitraje, por decirlo así, a los efectos que este tribunal, con expertos internacionales, neutros, sin ideologías de ningún tipo, sin beneficiar a ningún país, sino escucha, analiza y toma una decisión. Y esa decisión sencillamente se debe ejecutar e implementar. Aquí hay un ejemplo ligado por esto en términos de lo que ha decidido el CIADE con respecto a un pedido de una empresa petrolera francesa, Perenco, que estaba presente en el Ecuador hace mucho tiempo atrás y que el gobierno del señor Correa decidió desconocer toda una serie de disposiciones que se tenía firmado por parte del Estado ecuatoriano y la compañía francesa Perenco. El señor Correa en su gobierno decidió, debido al aumento de precios del petróleo, decidió de que la mayor parte de las utilidades de este negocio estaban yendo a la empresa extranjera y no al gobierno ecuatoriano, que es dueño, en nombre del Estado, es dueño del recurso natural petróleo. Y decidió que el 99% del precio sencillamente correspondía al gobierno ecuatoriano y el 1% apenas al inversionista extranjero denominado Perenco, empresa, vuelvo a repetir, petrolera francesa. La compañía se sintió que le violaron todos sus derechos, se desconocieron todos sus derechos contractuales, se retiró del Ecuador e inició juicios contra el Estado ecuatoriano. Ha demorado muchos años este juicio y el CIADE sencillamente decidió que el gobierno ecuatoriano tiene que indemnizar, tiene que pagar a la compañía Perenco algo así como $400 millones, que serán mucho más calculando los intereses. Esto naturalmente es una noticia pues negativa para el Ecuador, porque el gobierno ecuatoriano tiene que llegar a acuerdos de pago con la compañía francesa en una u otra forma. Los plazos están corriendo y sencillamente la decisión del CIADE tiene que cumplirse. Esta parte es negativa como noticia porque implica más presión a las finanzas públicas del gobierno ecuatoriano. De tal manera que yo digo, amigos y amigas, ha habido cosas positivas, pero también hay cosas como la mencionada hace unos minutos que no ha sido positivo para el Ecuador.
Y hay también pues algo que quería mencionar, que en este programa deseamos que el presidente Lasso, que está en Estados Unidos haciéndose una operación, pueda resultar todo positivo para él, para su familia, pero también para el gobierno ecuatoriano, para el Estado y para los ecuatorianos. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa y nos encontraremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Asistimos absortos al cada día más obvio reto al concepto de democracia y sus inevitables corolarios de respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos. El Club Global de Estados Autoritarios está recibiendo nuevas membresías permanentemente y ampliando constantemente los beneficios para sus miembros. Estos beneficios se refieren a varios aspectos que contribuyen a facilitar el ejercicio dictatorial y que van desde lo material a lo intangible. Los miembros del club tienen acceso además a la capacitación necesaria en campos operativos importantes para asegurar un prolongado y seguro control del poder, como son la represión y la tortura. En lo material, el socio a precios descontados, con líneas de crédito generosas y amplios programas de pago, puede acceder a toda la panoplia de artículos adecuados para estos fines, e incluso a personal especializado en materia de represión y combate. El grupo ruso Wagner provee por contrato mercenarios muy bien preparados y entrenados cuando se note que los técnicos locales estén fallando o flaqueando en su determinación de protección al régimen. Pueden utilizar, pues, estar familiarizados con ellos, los equipos para represión que ya encuentren in situ, así como las armas tradicionales para acciones más severas. Estos contratistas permiten a los socios negar la presencia de fuerzas armadas de otros estados dictatoriales en su territorio de cara a molestas denuncias en tal sentido, o peor aún, a misiones de organismos internacionales que pretendan investigarlas. Los beneficios a los socios se extienden al apoyo diplomático, tanto en dichos organismos, como la ONU, por ejemplo, como en el ámbito interestatal. El gobierno ruso ha considerado adecuado el hacer una declaración a través de la cual expresa su apoyo a sus gobiernos, los llama aliados, en América Latina ante la eventualidad de presiones a estos por parte de otros países u organismos internacionales por inmiscuirse en su soberano derecho de masacrar a sus pueblos, de hambriarlos hasta la desnutrición crónica y de saquearlos para beneficio exclusivo de los dictadores y sus adláteres. Dicho apoyo se extendería a lo económico, diplomático y, mucho ojo, militar. Vale la pena recordar uno de los episodios más graves y peligrosos suscitados en plena Guerra Fría, cuando la antigua Unión Soviética en 1962 pretendió introducir misiles con capacidad nuclear en Cuba para eliminar cualquier tiempo de reacción de los Estados Unidos a un ataque por la proximidad geográfica. En ningún momento estuvo el mundo tan próximo a un conflicto nuclear como en ese. La audaz e irresponsable acción del entonces gobernante soviético Nikita Khrushchev originó una decisiva reacción del presidente Kennedy, ordenando el bloqueo a los puertos cubanos y el registro de cualquier barco que pretendiera llegar a estos. Los buques rusos portadores de misiles y equipos para instalarlos debieron dar media vuelta y retornar a la Unión Soviética, y los misiles ya instalados debieron ser desmantelados. Este evento fue decisivo para el fin de la carrera política de Khrushchev, a quien la línea dura del Partido Comunista Soviético jamás le perdonó sus denuncias de las atrocidades del estalinismo. Cierto es que estas fueron hechas bastante luego de la muerte del tirano, pero en fin, fueron hechas. Los actuales amigos de Rusia, a los que hace referencia en su declaración de protector de los mismos, son, oh sorpresa, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los tres ya tienen un expertise considerable en el control absoluto de sus poblaciones.
Cuba lleva ya 60 años ejerciendo la dictadura y la represión de manera muy eficiente y profesional y ha sido capaz de brindar su amplia experiencia en este campo tanto a Venezuela a través de Chávez primero y de Maduro ahora, como a Nicaragua, con cuyo dictador Daniel Ortega tiene vínculos de muy larga data que se remontan a la traicionada revolución sandinista secuestrada y cooptada por Ortega hasta el día de hoy. Al parecer, Rusia ha decidido elevar las apuestas en la arena geopolítica mundial y responder a los retos que se le han planteado cerca de sus fronteras luego del colapso de la Unión Soviética en 1992, tanto por parte de ex repúblicas soviéticas como Ucrania, con la que está enfrascada en un conflicto muy peligroso para la paz mundial, o con los estados bálticos que se han integrado a la Alianza Atlántica, al igual que sus antiguos estados satélites en Europa Oriental. La respuesta rusa sería proyectar o amenazar proyectar su poder y presencia militar en una región muy sensible para los intereses norteamericanos. En este empeño, además de intereses geopolíticos, Rusia tiene muy importantes inversiones económicas en Venezuela que podrían verse afectadas en el evento de un cambio de régimen. Esto hace suponer que Rusia dará todo el apoyo que el dictador Maduro requiera para mantenerse en el poder. Esto incluye armamento, como ya se ha dado, tanto en equipos menores como en aviación y misiles. Pero las dudas sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas venezolanas para el uso de estos equipos, muy acentuadas luego de la estrepitosa derrota que sufrieron estas Fuerzas Armadas a manos de unas disidencias de algunos de los carteles de droga colombianos dentro del propio territorio venezolano en la región del Apure hace unas semanas, pueden sin duda haber estimulado esta declaración, este apoyo expreso de parte de Rusia a estos tres países y particularmente a Venezuela. Resulta evidente el bajísimo nivel de capacidad operativa y combativa de las Fuerzas Armadas venezolanas. En coincidencia con la anunciada protección rusa a estos aliados latinoamericanos, se ha anunciado por parte de Irán el desplazamiento de un par de barcos, uno un destructor y el otro un antiguo buque tanque transformado en buque logístico, que al parecer estaría transportando lanchas rápidas de combate para la Fuerza Naval venezolana. No está muy claro el uso que se podría dar a tales equipos, pero dado el grado de penetración del narcoterrorismo en el gobierno y en las Fuerzas Armadas venezolanas, no cabría descartar su uso, sea en el transporte o en la protección a naves que transporten cocaína. El tránsito de estos navíos está siendo monitoreado por Estados Unidos, pues no les resultará nada agradable que su conflicto con Irán, que ha estado históricamente circunscrito al Oriente Medio y al Golfo Pérsico, de pronto alcance una dimensión mucho más cercana. Los rumores sobre la creciente influencia iraní en Venezuela a través de su principal activo, el señor Tarek al-Aizami, a quien se le atribuyen vínculos cercanos al grupo terrorista Hezbollah y a la inteligencia iraní. Vemos pues en acción a esta internacional autoritaria cada día más segura y más audaz, dispuesta a todo con tal de apoderarse de los países que acojan al reencauchado autoritarismo que ofrecen y que incluye la perpetuación en el poder y en la confiscación de los recursos de sus naciones para su exclusivo beneficio. Se debería acuñar ya el concepto de mafiocracia como categoría de análisis político y geopolítico. Ya va siendo hora. Muchas gracias. Editorial. La burocracia y el socialismo, por Ramiro Ruiz.
El país parece un hogar con recursos limitados, pero con la ostentación de mantener servidumbre que recibe hasta el periódico y sirve un café. País digno y sin dinero para pagar a los criados. Ha tenido otra alternativa sino solicitar un crédito que pagará con otro crédito. Como decía el abuelo, abrir un hueco y cerrar otro. Esto hizo el gobierno anterior, conseguir préstamos y pagar a la burocracia. 500,000 de empleados. Algunos trabajan y son responsables y otros permanecen a la clase de pipones. Sin embargo, tienen trabajo estable, ingreso seguro, compran y consumen. Pongamos atención a lo que ha pasado en los últimos años. En el 2010 el gobierno mantenía 18 ministerios y 11 secretarías a más de institutos. Para septiembre del 2015, Rafael Correa fusionó ministerios y otras entidades para afrontar la crisis económica. En los 3 años de mandato, el gobierno de Lenín Moreno manejó 17 ministerios, 14 institutos, 12 secretarías, 12 servicios, 8 agencias y 2 centros, restando 10 instituciones que eliminó y fusionó. Siguió con el reajuste de la burocracia. En una primera etapa descartó 4 ministerios coordinadores de 6 creados por el gobierno de Rafael Correa, a más de otras instituciones, tanto la Secretaría del Buen Vivir y programas como la Estrategia de Prevención del Embarazo Adolescente. Los sueldos de esos funcionarios representaron $644 millones en abril del 2017. Para el 2018 el gobierno hizo otra reducción de 40 a 20 instituciones entre ministerios, secretarías, institutos y servicios. Esta segunda fase se prolongó hasta este año. Eliminó la Secretaría Técnica del Comité de Límites Internos y la fusión entre el Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua. Con estos cambios, actualmente en Ecuador hay 23 ministerios, 9 secretarías de Estado. La burocracia estatal parece la única industria del mundo moderno en permanente crecimiento. Desde 2006 el número de funcionarios y sus sueldos se incrementó. El expresidente Rafael Correa señaló que este crecimiento fue por la contratación de más maestros, médicos, policías, militares y jueces. El Banco Central proporciona datos sobre las remuneraciones que cobran los funcionarios del sector público. Entre 2006 y 2017 los honorarios crecieron en más del 200%. En 11 años los salarios y sueldos pasaron de $3.358 millones a $10.774 millones. Hasta diciembre del 2017, el gobierno central tenía 499.256 empleados públicos. La mayoría de ellos trabajan en la función ejecutiva como policías, militares, maestros y trabajadores de la salud pública. La segunda función del Estado con más trabajadores es la judicial y servidores de los juzgados y tribunales del país. Aunque los maestros son numerosos, sus sueldos son bajos. La remuneración mensual en promedio es de $872.18. Más de la mitad de los profesores del Ministerio de Educación gana un sueldo mensual de $817. Apenas 44 maestros reciben más de $3.000. Los sueldos de los policías se pagan de acuerdo al grado que estos tengan y los años de antigüedad en ese grado. Las remuneraciones parten desde $933 para el grado de policía en su primer año hasta $5.560 de los generales superiores en su segundo año. La Judicatura reporta 11.185 funcionarios a diciembre del 2017. Los jueces tienen sueldos altos. Un juez de primer nivel en los juzgados cantonales o en las unidades judiciales recibe al mes $4.164. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia son los que más ganan. Reciben mensualmente $6.122, es decir, más de lo que recibe el presidente de la República. En el Ecuador, como en otros países de Latinoamérica, los servicios básicos son importantes para la vida y el desarrollo económico de la población. La inestabilidad política y económica provocaron el manejo deficiente de las instituciones públicas. Se caracterizan por la lentitud, negligencia y corrupción. El Estado está lleno de puestos inservibles y funcionarios sin formación ni conocimientos necesarios. En general, los ecuatorianos tienen mala percepción de los servicios que ofrece el gobierno. Las instituciones públicas han pisoteado la autoestima y los derechos. Es incuestionable que la burocracia dorada ha paralizado el desarrollo del país. El nuevo gobierno tiene la palabra. Por Ramiro Ruiz. La comodidad de una ideología, por Vicente Albornoz.
El comercio, los seres humanos somos menos racionales de lo que creemos. Al mismo tiempo vivimos en un mundo complejo, impredecible y cambiante. Así nunca seremos capaces de entenderlo todo ni de tener certezas absolutas, y eso hace aún menos llevadera nuestra existencia. Para quienes son incapaces de vivir con incertidumbre y necesitan aferrarse de un punto fijo, algo inmóvil, un absoluto, siempre habrá una ideología que les calce y les dé esa incertidumbre que tanta paz les puede proveer. El problema es que esas certezas son artificiales, pero no solo que son artificiales, sino que suelen ser el resultado de lo que queremos pensar. En otras palabras, a veces los seres humanos usamos nuestro enorme poder de razonamiento para justificar la conclusión a la que queremos llegar. Por ejemplo, nada económicos son los fanáticos deportivos, al que al inicio del campeonato siempre encuentran una forma de predecir que su equipo ganará, y casi siempre se equivocan, no solo porque el futuro es difícil de predecir, sino porque sus pasiones les llevaron a encontrar argumentos a favor de lo que querían pensar y a desechar lo que se oponía a sus sueños. Las ideologías, sobre todo cuando se aplican a la economía, pueden ser tan distorsionantes como cuando se aplican a las competencias deportivas. Eso debería llevarnos a tomar conciencia de cuánto pueden sesgar nuestros razonamientos. Al mismo tiempo, tampoco se puede negar la comodidad de tener una ideología clara, que separe el mundo en blanco y negro, que no vea los grises y que llene a nuestro afortunado poseedor de certezas inamovibles, de un norte absoluto que simplifique la vida. En resumen, de una vida en la que no es necesario cuestionarse nada, porque todo tiene una respuesta predefinida que además se alinea con sus gustos, y que todo lo humano detrás de una ideología puede estar pasiones buenas y malas. Siempre he sentido que detrás del socialismo del siglo XXI, una ideología que ante cualquier problema siempre receta más Estado y más gasto público, había una dosis de búsqueda de justicia social, lo bueno, y de resentimiento con los demás ricos, lo malo. Y todo se juntó en una ideología que atacaba a los gringos y a los pelucones y justificaba el mal gasto, la corrupción y el endeudamiento público. En la otra orilla, a los libertarios, donde la solución universal es menos Estado, menos gasto público. Se los puede sentir como unos defensores a ultranza de la libertad, pero también esclavos de un cierto egoísmo, negando la simple posibilidad de que el gobierno pueda ser una manera de expresar la solidaridad con el prójimo. Qué afortunados todos ellos en su cómodo mundo de certeza, y pobres los que nos cuestionamos todo. Por Vicente Albornoz, El Comercio. Caso El Universo, otra factura para Correa. Este es un artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Ya tuiteó Rafael Correa echándole la culpa al procurador. Dice que si el Estado ecuatoriano pierde el caso El Universo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parece inevitable a estas alturas, será porque admitió los cargos. Esto significará para los pobrecitos de Emilio Palacio y los Pérez muchos dólares, dice, y tiene razón. ¿No tendría que pagarlos él mismo por su propio bolsillo? ¿No será esta una indemnización de 400 y más millones de dólares como en el caso Perenco? Será apenas un puñado de millones, una fruslería en escala correísta. Al fin y al cabo, él quiso embolsarse 80. Si el Estado reconoce sus responsabilidades en el caso, es porque no le queda más remedio. Hubo una penalización, al final se concedieron 40 millones y cárcel para los procesados, desproporcionada para el delito supuestamente cometido. Un delito supuestamente cometido que ni siquiera se supo cuál fue, pues no quedó claro en la mal motivada sentencia de primera instancia, una sentencia de primera instancia que fue escrita en una computadora ajena al sistema judicial y entregada en un dispositivo de memoria portátil al juez. Un juez, Juan Paredes, que fue demandado por ese comportamiento. Un fiscal, Antonio Gagliardo, que archivó el caso a pesar de la contundencia de las pruebas. Un consejo de la Judicatura afín al gobierno que terminó premiando a ambos con un puesto para Paredes en la Corte Superior del Guayas y otro para Gagliardo en la Constitucional, a través de un concurso de méritos amañado. Todo ello sin contar con que los directivos del diario El Universo y el propio diario fueron incluidos en el juicio, declarados culpables y sentenciados a pesar de que la ley vigente no contempla la posibilidad de enjuiciar a personas jurídicas. Ahora viene Correa y dice que la culpa es del procurador. Tiene jeta el prófugo.
80 millones había pedido como indemnización por daño moral al Universo. 40 le concedió el juez. Si algo caracterizó al gobierno correísta acostumbrado a negocios a gran escala como el de aplanar un terreno por 1.500 millones de dólares, fue su pérdida absoluta de proporción en relación con el valor del dinero. $1 millón para estos señores era poca plata. Años más tarde, cuando el diario más grande de la capital, El Comercio, se vendió por un valor de 60 millones, quedó claro que la indemnización pedida por el entonces presidente al Universo perseguía un solo propósito: quebrar la empresa, obligar a sus propietarios a vender todos sus activos, desaparecer el diario. En este sentido, el caso del Universo es el antecedente directo al cierre del diario El Nacional por una demanda presentada por el poderosísimo Diosdado Cabello en Venezuela. Es verdad que Correa, que actuó supuestamente como persona particular, perdonó a sus ofensores y jamás cobró la indemnización, como arguye hoy torpemente la Procuraduría con la esperanza de rebajar en algo su condena, pero eso no le quita un ápice de culpabilidad al Estado ecuatoriano. El juicio contra Emilio Palacio y el diario El Universo, un caso de persecución del periodismo y criminalización de la opinión, en la que los censores consiguieron exactamente lo que buscaban: demostrar su capacidad de quebrar la empresa informativa que les viniera en gana, su disposición para silenciar a cualquiera, imponer un nuevo orden en la conversación nacional. El efecto en el debate ecuatoriano fue devastador. La autocensura se impuso en los medios. El periodismo fue posicionado como un oficio ilegítimo en un gran porcentaje de la población. ¿Habría sido vendido el diario El Comercio sin este antecedente? El ciudadano Rafael Correa contra el diario El Universo. Esa fue la gran farsa de esta historia. El caso El Universo fue, de principio a fin, un asunto de Estado. Lo fue especialmente para la Corte Nacional de Justicia, posesionada por el propio Correa, significativamente en un teatro, el Sucre de Quito, la noche del 27 de enero de 2012. La Corte echa su medida tras un concurso de oposición y mérito sobre cuyas irregularidades y fraudes se han escrito libros. La misma Corte que se preparaba para resolver el recurso de casación presentado por los acusados del caso El Universo, y a cuyos jueces, formados sobre el escenario, no se reprimió el presidente de impartir instrucciones más claras que el agua. Prepárense, les dijo, a todo un ataque mediático posicionando la idea de que la única forma de mostrar imparcialidad la nueva Corte será fallando contra el Ejecutivo o contra sus miembros. Créanme que no hablo por intereses propios, sino por el futuro, por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Aquí tenemos uno de los grandes desafíos para la nueva Corte y el nuevo Ecuador: que el verdadero Estado de Derecho se imponga al Estado de opinión, donde los que juzgan, exoneran o condenan son los medios de comunicación. Que no sean los medios de comunicación nuestra Corte Nacional. Sería una inmensa decepción. No hay aquí una sola palabra de desperdicio. Una cosa es tratar de influir sobre el sistema de justicia cuando se tiene una palanca. Otra muy distinta es hacerlo cuando se es la palanca. Así lo entendieron los jueces. Sin chistar, un par de semanas más tarde, el 15 de febrero, la nueva Corte se estrenaba a la vida pública en la audiencia de casación del caso El Universo. El juez Wilson Merino presidía un tribunal integrado también por Jorge Blum y Paul Íñiguez. Cada detalle de esa maratónica sesión de 16 horas, cada palabra vertida en ella, cada gesto de los protagonistas, no fue otra cosa que la puesta en escena de la gran farsa de la justicia correísta, llevada a niveles esperpénticos. Fue así desde el principio. Ni bien llegó Correa, los guardias de la función judicial empezaron a recibir órdenes de sus guardaespaldas, y eran estos quienes determinaban quién podía entrar y quién no, quién podía filmar y quién no, quién podía fotografiar y quién no. Se paseaban entre las filas de asientos, expulsando a personas cuya presencia molestaba al querellante, Carlos Andrés Vera, por ejemplo, mientras reservaban las primeras filas para ministros y legisladores correístas: Fernando Alvarado, María Fernanda Espinosa, Doris Solís, Camilo Samán, Patricio Rivera, Erika Silva, Edwin Jarrín, Roberto Cuero, Pedro de la Cruz, María Augusta Calle, José Serrano.
Ahí estaban ejerciendo su presión sobre los jueces, cantando su victoria con horas de anticipación, bufando y cacareando cuando hablaban los abogados de la defensa. El juez Merino se sometió a todos los caprichos de Correa y se cubrió de vergüenza. Le permitió incluso levantarse haciendo aspavientos mientras hablaban los abogados de la defensa. Cuando se hallaba en uso de la palabra el honorable Hernán Salgado, hoy presidente de la Corte Constitucional, interrumpió Correa y convocó a una rueda de prensa en el cuarto de al lado, separado del salón de la audiencia por apenas una puerta corrediza de madera, y desde ahí, con el amplificador a todo volumen, despotricó, exaltado en voz altísima, metiendo tanta bulla que en el tribunal era imposible escucharse. No pudo Salgado continuar con su alegato. ¿Qué hace un juez de verdad cuando una de las partes impide el desarrollo de la audiencia? Como mínimo, llamarla al orden. Y, en este caso concreto, mandar a un miembro de la escolta para que apague sin contemplaciones el micrófono del mal portado. Merino, en cambio, propuso abrir un receso hasta que el otro terminara su perorata. Así fueron las relaciones de poder en el caso del Universo, así fueron sus jueces, así fueron sus audiencias. ¿Es justo que las víctimas sean indemnizadas? Alguien debe pagar por todo esto, no los contribuyentes, por supuesto. ¿El perdón? ¿Un agravante? Para Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el proceso judicial del caso del Universo estuvo lleno de irregularidades. Él cree que el supuesto perdón concedido a los acusados no solo que no exime de culpa al Estado, sino que cumplió un papel humillante en el debate público. Este es un artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Primer mes, por Roberto Aspiazu, El Universo. El primer mes de gobierno ha pasado volando. Hay un ambiente de renovado optimismo ante el futuro a pesar de la crisis agravada por el COVID-19, como que el país se redescubre en la unidad olvidándose de divisiones pasadas. Los altos niveles de aceptación del presidente Lasso dan cuenta de que viene conectando con los intereses de la sociedad al margen de si son sectores que votaron o no por él. Muy acertada la comunicación informal y espontánea que a través de las redes sociales proyecta la imagen de presidente ciudadano, de un hombre común alejado del vano culto a la personalidad. El anuncio de que no se continuará con las cadenas semanales de radio y televisión, que eran casi siempre aburridas e intrascendentes, van en esa línea. Asimismo, positivo el continuo trasladose de los más remotos lugares de la geografía nacional, participando en eventos que le permiten mantener un activo contacto con el Ecuador profundo, no aquel de las élites que viven en la burbuja de las grandes ciudades, y sus ministros están obligados a seguir el ejemplo. La campaña de vacunación, que está tan estrechamente vinculada con la reactivación económica, al fin despega y está logrando inmunizar hasta 80,000 ciudadanos por día, en un registro récord. Hay que duplicarlo pronto para cumplir con la meta del Plan 900, que es el mayor desafío político de las autoridades. El gobierno no tiene plata para hacer obras y más aún está obligado a practicar una rigurosa austeridad con un poco de dinero que tiene. Ahí le va la importancia de impulsar distintas formas de asociación del Estado, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, GAT, con corporaciones privadas, tanto nacionales como extranjeras. La inversión fiscal es 1/3 de lo que era. Es curioso destacar, pero a pesar de que la ley de asociaciones público-privadas se aprobó en 2015, al momento apenas 6 se han concretado. En Chile, Perú y Colombia, que disponen de legislación parecida, los promedios fluctúan entre 60 y 80 proyectos ejecutados. Uno de los obstáculos es la legislación derivada de la Constitución de Montecristi, que tiene un enfoque excesivamente estatista para el desarrollo de los sectores estratégicos de la economía: petróleos, minería, electricidad y telecomunicaciones entre los principales. De ahí la necesidad de considerar reformas legales acotadas que mejoren el ambiente de inversión en un escenario donde se compite con muchos países por la captación de capitales. Por citar, la ley es sumamente permisiva para que Petroecuador se asocie con contrapartes estatales,
pero en cambio es un calvario si se trata de una empresa privada. El tema se torna imperioso. Todo en vez del Ecuador se mantiene en un subsuelo de reversas gigantescas que podrían quedarse sin explotar, considerando que la tendencia mundial es migrar del uso de combustibles fósiles a energías renovables en cuestión de pocos minutos. Otro pendiente es que la burocracia no siga siendo ese infame laberinto que frustra valiosas iniciativas público-privadas, desafíos que esperan al presidente Lasso al regreso de la operación de drene del quiste de la columna vertebral, que ojalá permita su pronta y total rehabilitación. Por Roberto Aspiazu, El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.